y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh maravilloso, es el Dios
Bien, damos gracias al Señor por este tiempo, también para reflexionar, meditar alrededor de su palabra. Y este mes quisiera que pudiésemos reflexionar alrededor de este tema, el tema del seguimiento a Jesús. ¿Qué significa para nosotros como cristianos y cristianas seguir a Jesús? Es el verbo que en los evangelios se usa para hablar del discipulado. El discípulo, la discípula de Jesús, es aquel que recibe un llamado y que luego está dispuesta a seguir a su maestro. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? ¿Qué implicaciones tuvo para los primeros cristianos, las primeras cristianas? Estábamos leyendo el testimonio de Lucas en Hechos de los Apóstoles, importante porque Lucas es el que no solo nos cuenta el Evangelio, sino que él extiende el Evangelio hacia la vida de la iglesia. Es decir, la vida de las comunidades cristianas también se convierte en Evangelio, cuando Lucas decide extender ese testimonio. Entonces, la primera parte de lo que Lucas escribe es sobre la vida de Jesús. Todos conocemos el Evangelio de Lucas, pero luego él decide continuar y escribir el testimonio de estas primeras comunidades cristianas, y de esa manera también eso es buena noticia para nosotros. Es un modelo, es un ejemplo para que nosotros también podamos seguir. Y entonces teníamos esa lectura importante. Somos parte de la comunidad cristiana, una comunidad que se reúne alrededor del mundo, que lo ha hecho desde que Jesús inaugura la iglesia hasta nuestro tiempo. Entonces, como diría el escritor de la carta a los Hebreos, nosotros somos parte de esa gran nube de testigos que testifica sobre el Evangelio, pero no somos lo único. A lo largo de muchos siglos, muchos cristianos, muchas cristianas han levantado su voz y también han puesto sus vidas como testimonio de lo que significa seguir a Jesús. Y en este tiempo, de igual manera, en muchas partes del mundo, probablemente en este mismo momento, hay muchas iglesias, muchas comunidades cristianas que se reúnen para celebrar, pero también para dar testimonio. Somos entonces una comunidad viva, una comunidad en movimiento. Por eso la lectura del Salmo 78 me parece importante para recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Esta historia no comienza con nosotros. Nosotros somos parte de esta historia de salvación. Esta historia comienza desde que Dios crea el universo y crea a los seres humanos y comienza una relación especial con nosotros y con toda su creación. Cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, leemos los relatos en Génesis, Dios establece una relación. Dios quiere una relación de armonía, cercana, de nosotros con Dios, de nosotros con los demás. Por eso ahí ya se habla de esa relación también entre el hombre y la mujer, y también con la creación, una relación con los otros seres vivos, que también son creación de Dios. Y a partir de ahí vemos una historia pasando por Abraham, que es llamado, y que en él también había una relación de gracia, porque a través de esa alianza con Abraham, Dios quería bendecir a todos los pueblos de la tierra. Es decir, es una historia de llamado, de llamamiento. Es una historia donde se refleja la misión de Dios en el mundo, el deseo de Dios, que es traer vida para todos, que podamos disfrutar de esa vida plena que Dios nos regala, y en este momento lo hace a través de Cristo Jesús. El pueblo hebreo entonces, a través de la historia, también nos muestra cómo Dios se hace presente
es un Dios histórico. Es un Dios que interviene, que acontece en la historia para mostrar su salvación. Y nosotros podemos ser testigos de eso. Los salmistas cantan eso. Los salmistas hablan de esas maravillas de Dios en el caminar del pueblo. Pero también hablan de los tropiezos. Si leímos bien el Salmo, seguíamos la lectura cuidadosa, por un lado se le llama al pueblo a recordar las maravillas de Dios y que estas maravillas se cuenten a los hijos, a los nietos y a las siguientes generaciones, para que recordemos que esta es una historia, un pueblo en movimiento y con identidad. ¿Cuál es la identidad? La identidad de este pueblo es la identidad que nos da el estar cerca de Dios. Dios ha hecho pactos a través de la historia, con pueblos, con personas en particular. Pero el pacto por excelencia para nosotros es el que Dios hace con la humanidad a través de su Hijo Jesús. Y de ese pacto nosotros ahora somos partícipes, participamos de ello. Y eso nos da una identidad. Somos cristianos, somos cristianas, porque seguimos a Jesús. Eso nos convierte en discípulos y en discípulas de Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué elementos o qué aspectos nos identifican como cristianos, como cristianas? Cosas que pensamos, valores, algún talento, algún don que hemos recibido, acciones que realizamos, actitudes que tomamos. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos decir que somos seguidores de Jesús? Por favor, escribamos qué es lo que para nosotros nos identifica como discípulos o discípulas de Jesús. Repito, puede ser un valor, podemos dibujar algo que para nosotros eso es identidad cristiana y que lo valoramos, es importante para nuestra vida como cristianos y cristianas. Entonces, ¿qué elemento, qué aspecto de mi vida me da identidad, me identifica como cristiano? Puede ser un valor, un talento, un don, acciones que realizamos, actitudes que tomamos en la vida, decisiones importantes que hemos tomado y que eso decimos es parte de mi identidad como cristiano y como cristiana. Porque finalmente el llamado es individual, es personal primero. Dios nos hace una invitación. Dios me llamó a mí en un momento de mi vida, de mi historia personal, para poder ser un seguidor de Jesús y comenzar ahí una vida de testimonio, una vida que va creciendo, que se va desarrollando y que a través de ella entonces vamos testificando de las maravillas de Dios. Como lo hicieron los salmistas en su momento, lo hicieron los profetas y luego las comunidades cristianas en el Nuevo Testamento. Es una historia. Luego siguieron muchas otras iglesias, confesiones distintas. Uno puede ver el cristianismo como un gran árbol, con muchas ramas. Y dentro de esas ramas, por ahí hay una ramita que se llama discípulos de Cristo. Pero somos parte de un árbol, un gran árbol frondoso, que tiene muchas ramas. Y todas buscan dar testimonio de Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Cuando ya hayamos escrito lo que nos identifica como cristianos a nivel personal, yo acá puse 2 hojas de papel.
La primera dice, mi identidad personal. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? Ahora, mi identidad no se limita a la fe cristiana. También tiene que ver, como se decía, bueno, con mi historia personal. ¿Quién soy? Bueno, en el caso mío, yo soy un nicaragüense. Tengo una cultura que puedo compartir con otros latinoamericanos, pero hay cosas específicas que tienen que ver con mi identidad. Soy esposo, soy padre, también soy hijo. Esas son cosas que tienen que ver con mi identidad. Pero también soy cristiano. Y en este momento yo quiero que afinemos nuestro lente y nos enfoquemos en mi identidad cristiana. ¿Qué hace la diferencia? ¿O no hay diferencia? Si ya lo tenemos, porque a veces es volver a cosas que sí están ahí, pero que no siempre las estamos pensando y reflexionando. Pero que es importante volver a ello porque hacer memoria de lo importante. Podemos pegar nuestros papelitos debajo de la hoja que dice mi identidad. Y al hacerlo recordamos que somos comunidad en movimiento, comunidad que se moviliza, comunidad que no se estanca, sino que siempre fluye como el río, que se renueva en Cristo Jesús. Entonces, por favor, les invito a pegar su papelito debajo de la hoja que dice mi identidad. Bien, a veces no nos hace falta papel, ¿verdad?, para seguir escribiendo. Y es la suma de todas nuestras identidades, la de cada uno, cada una de ustedes, la que finalmente conforma la comunidad de la cual queremos hablar. La comunidad de fe, la comunidad cristiana que tiene un compromiso. Y el compromiso es seguir a Cristo, seguir a Jesús. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro paradigma. Y esta también es una invitación a volver a los evangelios, releer los evangelios. Y por eso digo que este mes estaremos reflexionando ampliamente sobre este tema del seguimiento a Jesús. Nuestra identidad tiene que ver, por eso decimos, con nuestra historia, no solo nuestra historia personal, también nuestra historia como comunidad. Yo todavía tengo que aprender sobre la historia de la Iglesia Discípulos de Cristo en México. Cuándo llegaron, cuándo surgieron las primeras iglesias, quiénes fueron los primeros misioneros, los primeros convertidos, y cómo se fue extendiendo la Iglesia Discípulos acá en México. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus altos y cuáles son sus bajos? Porque ustedes leíamos en el Salmo 78, se recordaban las maravillas de Dios, pero también el salmista recordaba al pueblo que no había sido fiel a Dios, que no había cumplido plenamente con la ley de Dios, pero cómo Dios seguía manteniendo su gracia, su amor para con el pueblo. Entonces, esta historia es la historia de una relación entre Dios y la humanidad, en la cual ahora estamos nosotros. Nosotros participamos, disfrutamos de esa relación con Dios en Cristo. Pero bien, no todo es, decimos, color de rosa. También hay momentos difíciles en esa historia. Pero a través de nuestra identidad personal, cada uno de nosotros quiere aportar a lo que es la vida en comunidad. También se leía el texto de Pablo. Pablo usa ese modelo o ese paradigma para hablar de la comunidad de creyentes, de la iglesia. El cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Y el cuerpo está conformado por muchos miembros, distintos miembros. Y cada miembro tiene funciones también diferentes. Y todos somos invitados desde nuestros dones, talentos, saberes, capacidades,
a entregar en nuestra comunidad aquello que puede sumar para ese testimonio que buscamos ser. El cuerpo también nos invita a pensar que la iglesia tiene presencia histórica. La iglesia está presente en un momento determinado de la historia. Por eso decimos, aquí es importante volver al pasado también. ¿Cuándo se fundó esta iglesia? ¿Cuántos años tenemos de estar acá proclamando el evangelio y dando testimonio? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles han sido los resultados, los frutos de nuestro trabajo durante este tiempo? Porque acá somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo siempre es presencia. Si usted no estuviese acá, no le podríamos ver. Si usted se hubiese quedado en su casa esta mañana, no puede estar aquí. No estaría presente. Porque el cuerpo es presencia. El cuerpo es forma. Por eso, a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo va tomando forma en la sociedad, en la comunidad. Cristo se hace presente. La comunidad puede ver a Cristo cuando ve a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces ahí hay un compromiso, me parece sumamente importante, cuando pensamos en esa suma de dones, de talentos, de saberes, capacidades, funciones, como dice Pablo. Cada miembro tiene una función, pero todos juntos formamos el cuerpo. ¿Cuáles son los elementos de identidad de la comunidad cristiana? Siguiendo ahora el modelo que nos propone Lucas en Hechos de los Apóstoles. Volvamos a Hechos, capítulo 2, que leíamos, del verso 42 al 47. Acá Lucas hace uso de una herramienta estilística muy propia de Lucas, que es el resumen de la vida de la comunidad cristiana, o lo que algunos llaman un sumario. Y no es el único que aparece. Lucas capítulo 2, de estos versos que leíamos, es el primer sumario que se nos propone sobre la vida de la iglesia en Jerusalén. Después que Jesús ha resucitado, ha dado sus últimas instrucciones a los discípulos y a las discípulas, y luego ha venido el Pentecostés. El Espíritu se hace presente y anima a la iglesia, anima a la comunidad cristiana a vivir fiel al testimonio de Jesús. Entonces acá tenemos otro sumario, por ejemplo Lucas 4, porque ya leíamos Lucas 2, pero en Lucas 4, verso 32 al 35, Lucas nuevamente nos hace un resumen de la vida de la comunidad, lo cual nos invita a pensar en esta identidad cristiana. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Bueno, creo que lo que de acá sí vale la pena rescatar es el espíritu comunitario de esta comunidad de Jerusalén como modelo. Lucas nos invita a pensar en el bien de todos. Esto lo podríamos resumir: cada quien daba conforme a su capacidad.
y todos recibían de acuerdo a su necesidad. Y de esa manera la comunidad se convertía en un modelo para la sociedad de esa época. Un modelo contracorriente. Porque si pensáramos en esos mismos valores, hoy seguiríamos nadando contracorriente. Porque el modelo social y económico que impera no nos invita a ser misericordiosos, no nos invita a ser solidarios los unos con los otros, no nos invita a pensar en los demás. Este modelo económico en el cual vivimos hoy nos invita a ser egoístas, a pensar solo en nosotros. Por eso el evangelio siempre es un contrasentido. Y desde ahí es buena noticia para todos. Todos daban conforme a su capacidad y todos recibían conforme a su necesidad. Y de esa manera no había necesitados entre ellos. El otro resumen, bueno, y los apóstoles siguen dando testimonio firme de la resurrección de Jesús. Es decir, a través también de la palabra. El testimonio es palabra, pero también es acción. Y Lucas eso lo ha dejado claro desde el Evangelio o desde la parte en la que nos cuenta la vida de Jesús. Cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Tenemos dos versiones. Una es la que nos cuenta Mateo y otra es la que nos cuenta Lucas. Cuando la leemos en Mateo, llegan los discípulos del Bautista y le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Inmediatamente Jesús les dice, les da una respuesta en palabra. Vayan y díganle a Juan que el evangelio es anunciado a los pobres, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados, que los muertos son resucitados. Estos son los signos de que el reino de Dios ha llegado. Pero Lucas hace un pequeño cambio. Llegan los discípulos del Bautista y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese momento dice el Evangelio que Jesús no responde palabra alguna, sino que en ese mismo momento Jesús comienza a sanar a los enfermos, comienza a liberar a los endemoniados y comienza a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y después que ha hecho todo eso, se vuelve a los discípulos del Bautista y les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. El evangelio, según Lucas, se debe de ver y se debe de escuchar. Y si el evangelio se debe de ver, estamos invitados a ser una comunidad que da testimonio en palabras y en hechos. Los apóstoles seguían entonces dando testimonio de la resurrección del Señor con gran poder. Y eso nos lleva al tercer sumario de Lucas en Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16. Ahí tenemos el otro resumen. Leíamos el primero, Lucas 2, Hechos 2. En Hechos 4 tenemos el segundo resumen. Y en Hechos 5 tenemos un tercer resumen entre los versos 12 y 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas
por espíritus malignos y todas eran sanadas. Entonces vemos que la comunidad, esta comunidad modelo que nos invita a ver este significado del seguimiento a Jesús, tenía señales y prodigios. Y este de nuevo es el tema de ver. ¿Para qué sirve una señal? Cuando vamos en la calle hay señales de tránsito y necesitamos verlas, porque si no, sería desastroso. Entonces las señales son para verse. Y ya el Antiguo Testamento ha hablado de esas señales y esos prodigios, esas maravillas de Dios, que el pueblo ha testificado y ha celebrado, y que sirven de memoria para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Hay que cantarlas y contarlas. Pero en el Nuevo Testamento Jesús también hace señales y prodigios. Y la comunidad cristiana continúa en esa misma dirección y también están estas señales y prodigios. Estos signos del reino que nos invitan, repito, a nadar contracorriente. Y el mundo, la sociedad, entonces, en la iglesia puede ver también que el reino de Dios ya llegó, que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando el mundo pueda ver en la comunidad cristiana señales y prodigios, donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta. Entonces me parece importante retomar estos elementos. Volviendo al capítulo 2, ¿en qué perseveraban los discípulos y discípulas de Jesús? Volvamos en estos resúmenes para hacer un resumen del resumen. A veces nos pedían en la escuela eso, ¿no? Haga un resumen del resumen. Entonces, una síntesis. Los discípulos y las discípulas de Jesús perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La didaje, la enseñanza, la instrucción, la doctrina. ¿Y los apóstoles de quién aprendieron? De Jesús. ¿Quién fue el maestro de los apóstoles? Jesús. Es decir, que si la comunidad de discípulos y discípulas estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, no es otra cosa que la enseñanza de Jesús. Los apóstoles hablaban de la vida de Jesús, de lo que Jesús les dijo, de las acciones de Jesús, de lo que Jesús hizo. Hablaban de la muerte de Jesús y seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. Y en eso perseveraban los primeros cristianos y cristianas. Eso es identidad. Nosotros no podemos basarnos en otra cosa que no sea esa misma enseñanza, que evangelio. Nosotros proclamamos ese evangelio también. Lo otro que hacía esta comunidad es que estaban en comunión, vivían una koinonía, estaban unánimes, estaban juntos, estaban en armonía. El segundo resumen habla que tenían una misma mente y una misma alma. ¿Significa que no hay lugar para pensar distinto? No. Sí habían tensiones también. Y cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta de diferentes tensiones. No era una comunidad perfecta. En este tema de compartir aparece un Ananías y Zafira. Pablo y Bernabé de repente no se pueden poner de acuerdo. Y entonces Pablo tiene que tomar un camino y Bernabé otro, pero en el mismo sentir, que es seguir proclamando el evangelio de Jesús. Entonces, estar en armonía, estar unánimes no significa que no podamos disentir o que no van a haber tensiones.
sino que a pesar de ello, seguimos siendo la comunidad de fe que busca seguir a Jesús, que busca seguir siendo fiel a ese seguimiento. Entonces hay que crear coinonía, hay que crear comunidad, hay que vivir en comunión, porque eso es testimonio. La oración sacerdotal de Jesús en Juan: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La coinonía, la comunión, es testimonio también para el mundo. También partían el pan en las casas, porque se reunían en las casas. La eclesía nació en las casas. Y ahí dice que partían el pan con sencillez de corazón. La cena del Señor era una mesa abierta para todos y todas los que querían celebrar el Evangelio. Todos estaban convidados. Y era una comida para celebrar. El pan es un símbolo importante en la Biblia para hablar de la vida misma. Es el sustento. Por eso Jesús es el pan de vida que desciende del cielo. Y por eso el Padre Nuestro dice: danos el pan cotidiano. Y ellos compartían ese pan para recordar al Señor. Estaban también perseverando en la oración. La oración que nos invita precisamente a mantenernos en esa comunión con Dios. Si el partir el pan me permite profundizar la comunión con los demás, con la comunidad, la oración me facilita la comunión con Dios, mi relación con Dios, como una actitud de confianza y de resistencia. Porque cuando oramos, seguimos resistiéndonos al mal. Seguimos resistiéndonos a este tiempo. Y cuando oramos, seguimos resistiéndonos porque queremos buscar una renovación, un cambio, que solo es posible gracias a nuestra comunión con Dios. No podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Necesitamos ir a la oración y desde ahí provocar los cambios que necesitamos. No solo a nivel personal, a nivel de comunidad de fe y a nivel de sociedad. Por eso la oración es acción también. La oración no puede dejarme pasivo. La oración me tiene que dejar inquieto. Porque cuando yo oro a Dios, Dios me habla. Me provoca. Me saca de mi nicho de confort. Y me invita a ser discípulo, a seguir a Jesús. Y recordamos, si el verbo para hablar del discípulo es seguir a Jesús, eso significa que hay que caminar, hay que avanzar. Jesús nunca se quedó quieto. Jesús siempre estuvo en movimiento. Iba a las aldeas, iba al desierto, subía al monte, se montaba en una barca y siempre buscando el campo donde había la necesidad de anunciar el evangelio del reino de Dios. Entonces, esta comunidad tenía estas características. Se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. Vivía en coinonía. Partía el pan con alegría y sencillez de corazón. Y se mantenían también firmes en la oración. De los 4 evangelios, Lucas es el que más ubica a Jesús orando. Cuando uno lee los evangelios y hace una comparación, el Jesús de Lucas ora más que el de Mateo, el de Marcos y el de Juan, si lo podemos poner en esos términos. En Lucas Jesús siempre está orando.
Y luego en Hechos nos invita también a tomar esa actitud de la oración. ¿Y qué es lo último? Entonces, ¿qué provoca todo esto en la comunidad? Testimonio. Y entonces la otra característica de esta comunidad cristiana que le da identidad es que tenían señales y prodigios. El mundo podía ver lo que estaba pasando. Y el prodigio también toca a la persona que recibe el favor de Dios. Y nosotros hemos dado testimonio de que Dios nos ha bendecido, de que Dios ha hecho cosas a favor nuestro. Y desde ahí entonces también podemos proclamar el Evangelio. ¿Qué características tenemos como iglesia, como comunidad de fe, como comunidad cristiana? Porque hemos pensado en las características a nivel personal, a nivel individual. Quiero que cerremos este momento ahora pensando en comunidad. Ya no estoy pensando solo en mí, porque a veces es bueno hacer ese recuento, pero podríamos caer en algunas trampas, ¿no? Bueno, yo soy un buen creyente, un buen cristiano, y gracias a mí estamos donde estamos. No. Al final de cuentas, las cosas que hemos escrito son para glorificar a Dios. Es para honrar a Dios. Pero suman. Y entonces ahora vamos a pasar un último papelito y vamos a cerrar con esta parte. No pensemos de manera individual, pensemos como iglesia. ¿Qué características tenemos como iglesia, discípulos de Cristo acá en Guadalajara, que nos identifican como una iglesia cristiana? Y más con el nombre que tenemos, ¿no? Porque miren que hemos hablado del seguimiento a Jesús y la iglesia se llama discípulos y discípulas. Entonces, ¿cómo nos identificamos como iglesia, discípulos? ¿Qué características? Ya vimos las cosas que tenía la iglesia de Jerusalén. ¿Qué de eso tenemos también nosotros? La podemos escribir sin miedo. ¿Somos una iglesia de oración? Pongámoslo. Sí, nos gusta la oración. Y eso nos identifica. Somos una iglesia que permanece en la enseñanza del Evangelio, en los principios del Evangelio, como esta comunidad de Jerusalén, que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Somos una iglesia solidaria, misericordiosa. Si hay elementos no tan positivos y los queremos poner, pues también vale. No solo es echar flores, decíamos, ¿no? Porque cuando también ponemos aquello que creemos que no está bien, eso nos ayuda a mejorar, a caminar hacia la transformación y la renovación. A mí siempre me gusta releer las cartas que le manda Juan a las iglesias en Apocalipsis, porque le dice lo bueno, lo positivo, pero también después le dice, oye, pero tengo algunas cosas contra ti. Hay cosas que necesitamos trabajar, mejorar, para seguir dando testimonio y seguir siendo discípulos y discípulas de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer también? Mejorar, cambiar, transformar, renovar. Y seguimos la misma dinámica, iglesia en movimiento. Y podemos pasar a la parte ahora donde dice nuestra identidad como iglesia. Y ahí ubicamos nuestros papelitos. Porque eso nos ayuda también a comprender cómo nos estamos viendo a nosotros mismos como iglesia, como comunidad. Y desde ahí entonces también, pues, reconocer. El reconocimiento es bueno, hermanos. La afirmación es buena. Nos afirmamos como iglesia. Y desde ahí seguir avanzando.
como iglesia. Importante también porque conectamos, como decíamos al inicio, con otras comunidades de fe que también están buscando, procurando ser fiel al Evangelio. Al fin de cuentas, la idea es que podamos reconocer y afirmar nuestra fe como iglesia, como comunidad, como cuerpo de Cristo. Y desde ahí entonces dar gracias también a Dios por lo que somos y por lo que Dios ha permitido que la iglesia Discípulos acá en Guadalajara pues haya logrado, está logrando y pueda lograr en el futuro desde su compromiso, que es una fe, como diría el apóstol Pedro, ¿no? Una fe que se razona también. No tenemos una fe solo emocional, tenemos una fe que también cuestiona y nos invita entonces a vernos acá. Bien, los próximos domingos vamos a continuar reflexionando sobre temas vinculados al seguimiento a Jesús, para que pues vayamos ahí también nosotros leyendo los evangelios y meditando sobre estos textos. Hoy nos quedamos con esta idea: somos una comunidad de fe que queremos seguir a Jesús. Acá está nuestra identidad, no es solo la identidad personal, sino también comunitaria. Y damos gracias a Dios por eso. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante, por esta palabra que hoy nos exhorta a reconocernos como iglesia, eclesía, esta comunidad de los que han sido llamados, convocados por ti para seguirte, para conformar la iglesia y seguir dando testimonio del Evangelio. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que conforma la iglesia Discípulos acá. Que bendigas a la iglesia como tal y que todos juntos podamos fortalecernos en el Espíritu y fortalecernos en el Evangelio, en tu palabra, para desde ahí seguir dando testimonio vivo de que el reino de Dios ha llegado. Gracias te damos por la vida de la iglesia, por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será, porque estamos en tus manos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.